¿Alguna vez han vivido un momento que lo cambió todo? ¿Un momento en el que se dieron cuenta de que la vida que habían construido estaba a punto de derrumbarse? Hoy voy a contar la historia más difícil de mi vida, aquella que me hizo cuestionar todo lo que creía sobre confianza, trabajo y dignidad. Antes de empezar, les pido que dejen un like en este video, comenten desde qué ciudad me están viendo y se suscriban al canal. El apoyo de ustedes me da fuerzas para seguir compartiendo estas historias. Ahora, respiren hondo conmigo, porque lo que voy a contar no es fácil, pero necesita ser dicho. Mi nombre es Rosa, tengo 58 años, y durante 15 años trabajé como empleada de hogar en casa de la familia Méndez. 15 años, gente. 15 años de mi vida dedicados a aquella casa, a aquellas personas, a esa rutina que conocía mejor que la palma de mi mano. Entraba a las 7 de la mañana y salía a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados hasta el mediodía. Conocía cada rincón de aquella mansión de 3 pisos en el barrio exclusivo de la ciudad. Sabía dónde guardaban cada cosa. Conocía los gustos de cada miembro de la familia, sus manías, los secretos que solo quien convive de cerca logra percibir. Cuando empecé a trabajar allí, el doctor Fernando acababa de abrir su segundo consultorio odontológico. Su esposa, doña Marcia, era una mujer elegante, siempre con el pelo impecable, las uñas perfectas, ese perfume caro que dejaba un rastro por las habitaciones. Tenían 2 hijos, Rodrigo, que en ese entonces tenía unos 12 años, y Juliana, con 9. Niños educados, bien criados, que me llamaban tía Rosa, y a veces venían a ayudarme en la cocina solo para charlar. Yo no estaba casada, nunca lo estuve. Tuve un prometido cuando era joven, Antonio, pero él me dejó cuando descubrió que no podía tener hijos. Dijo que quería una familia grande, hijos para llevar su apellido. Me dolió en su momento, pero con el tiempo entendí que fue mejor así. Me quedé sola. Vivía en un pequeño cuarto alquilado cerca de la casa de mi hermana Lourdes. Y el trabajo en la casa de los Méndez lo era todo para mí. No era solo el salario, que era bueno, justo y siempre pagado a tiempo. Era el sentimiento de pertenecer a algo, ¿sabe? De tener un lugar, una función, personas que dependían de mí. Doña Marcia confiaba en mí por completo. Me daba las llaves de la casa, la tarjeta del supermercado para hacer la compra. Me pedía opinión sobre los menús de las fiestas. Tía Rosa, ¿qué postre crees que queda mejor para la cena del sábado?, preguntaba ella, hojeando las revistas de cocina sobre la mesa de la cocina. Y yo respondía con sinceridad, sugiriendo, ayudando, sintiéndome parte de ese núcleo familiar, aún sabiendo que mi lugar era otro. El doctor Fernando era un hombre de respeto, alto, de cabello canoso, bien cuidado, siempre con camisa de vestir incluso en casa, con ese aire serio pero amable. «Buenos días, doña Rosa. ¿Cómo está hoy?». Saludaba todas las mañanas cuando bajaba a tomar café. Nunca fue grosero, nunca me trató mal, nunca tuvo esos gestos que tienen algunas patronas, ¿sabe? Esa mirada de superioridad, ese tono de voz que minimiza a la gente. No, él era educado, respetuoso, y yo lo admiraba por eso. Los años fueron pasando. Vi a Rodrigo crecer, terminar el bachillerato, entrar en la Facultad de Administración de Empresas. Vi a Juliana convertirse en señorita, tener novio, graduarse en diseño de interiores. Yo estaba allí en cada cumpleaños, en cada graduación, en cada cena de Navidad. Ayudaba a decorar la casa, preparaba las recetas especiales, servía a los invitados con orgullo. Esa casa era mi segunda casa, o quizá incluso la primera, porque mi cuartito era solo un lugar para dormir. La vida de verdad ocurría allí, en aquella mansión llena de luz y de historias. Pero algo cambió en los últimos 2 años antes de aquel fatídico año nuevo. Doña Marcia empezó a viajar más. Se había unido a un grupo de empresarias cristianas y pasaba la vida yendo a congresos, retiros espirituales,
y eventos en otras ciudades. A veces se quedaba una semana entera fuera. Al principio, el doctor Fernando se sentía un poco perdido sin ella. «Rosa, ¿Marcia dejó anotado lo que debo comer hoy?», preguntaba él, buscando las notitas que ella pegaba en la nevera. Yo me reía, me parecía gracioso ver a aquel hombre tan competente, tan exitoso, tan dependiente de su esposa para las cosas sencillas del día a día. Con el tiempo, él se fue acostumbrando, y yo también fui asumiendo más funciones. Además de limpiar y cocinar, empecé a organizar su agenda social, confirmar compromisos, hasta ayudar a elegir regalos para los clientes importantes. El doctor Fernando decía que yo tenía buen gusto, que yo entendía de las cosas, y yo me sentía valorada, importante, necesaria. Fue en esa época que las miradas cambiaron. Nada muy obvio al principio, solo impresiones, ese tipo de cosas de las que no estás segura si las estás imaginando o si son reales. Él empezó a quedarse más tiempo en la cocina cuando yo estaba preparando la cena. Sacaba conversación, preguntaba sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis sueños. ¿Nunca has pensado en tener tu propio negocio, Rosa? Una cocina para vender menús, quizás. ¿Cocinas también? Yo respondía modesta, diciendo que estaba bien así, que me gustaba mi trabajo, que no tenía grandes ambiciones. Y era verdad. Yo no quería más que aquello. Estabilidad, respeto, un sueldo digno, una familia que me trataba bien. Era suficiente para una mujer sencilla como yo, que nunca tuvo mucha formación, que aprendió todo en la práctica de la vida. Pero las miradas continuaron. A veces sentía el peso de ellas en mi espalda mientras lavaba los platos. A veces, cuando pasaba junto a mí en el pasillo, se quedaba un poco más cerca de lo necesario. Nada que justificase una queja, nada que fuera claramente inapropiado, pero algo que hacía que mi corazón se acelerara de un modo incómodo. Yo intentaba ignorar, convencerme de que estaba viendo cosas donde no había nada. La Navidad de aquel año fue especialmente bonita. Doña Marcia había vuelto de viaje y estaba radiante, llena de planes para las fiestas de fin de año. Vamos a hacer una cena grande, Rosa. Invitaremos a los tíos, a los primos, a los suegros. Será maravilloso», decía ella animada, gesticulando, mientras yo anotaba todo lo que pedía. Pavo, jamón navideño, un relleno especial, arroz a la griega, ensaladas, postres. La lista era inmensa, pero yo estaba acostumbrada. Me encantaba cuando la casa se llenaba, cuando había movimiento, risas, niños corriendo. Trabajé el doble en aquellos días previos a la Navidad. Limpié la casa entera, pulí la plata, lavé todas las cortinas y enceré los muebles hasta que brillaron. La casa quedó impecable, oliendo a pino y canela, con el enorme árbol en el salón decorado con luces doradas y bolas rojas. La noche de la cena, serví a la familia y a los invitados con ese orgullo silencioso de quien sabe que ha hecho un buen trabajo. Doña Marcia me dio las gracias delante de todos. Gente, un brindis por Rosa, que hizo que todo esto fuera maravilloso. Levantaron las copas por mí y sentí cómo se me calentaban las mejillas por la emoción y la gratitud. Esa noche, cuando me fui, caminé hasta la parada de autobús con el corazón ligero, pensando que en verdad era una mujer afortunada por tener ese empleo, esa familia. Lo que no sabía era que aquella sensación de paz tenía los días contados, que en menos de una semana, el primer día del año nuevo, mi vida iba a ponerse patas arriba de una forma que jamás podría haber imaginado. Los días entre Navidad y el Año Nuevo pasaron rápido. Doña Marcia estaba ocupada con los preparativos para la fiesta de Nochevieja que iban a dar en casa. Sería algo más íntimo, solo la familia. Ella, el doctor Fernando, Rodrigo con su nueva novia, Juliana, y los padres de ella, el señor Mario y doña Concepción. Yo trabajaría hasta las 11 de la noche, serviría la cena, limpiaría la cocina, y luego quedaría libre para pasar la medianoche con mi hermana Lourdes. La mañana del 31 de diciembre
Me desperté temprano, como siempre. Tomé mi café solo con pan, me puse mi uniforme azul marino, me recogí el pelo en un moño bien hecho. Tomé el autobús de las 6:30 y vi la ciudad todavía adormilada. Algunas personas en las calles ya comenzaban a decorar con guirnaldas y globos. Cuando llegué a la casa de los Méndez, el sol ya estaba más alto, dorado, prometiendo un día caluroso. La casa estaba silenciosa. Entré por la puerta de atrás, puse el bolso en mi taquilla, me calcé las zapatillas cómodas que usaba para trabajar. Empecé por la cocina, organizando los ingredientes de la cena. Doña Marcia había encargado muchas cosas listas al servicio de catering, pero ella quería que yo hiciera la guarnición especial, esa que solo yo sabía preparar en su punto, y el flan de leche que era tradición en la familia. Cerca de las 9, doña Marcia bajó, ya arreglada, el cabello suelto sobre los hombros, un vestido blanco ligero. «Buenos días, Rosa. ¿Animada para hoy?» Sonreía, oliendo a café y a perfume. Respondí que sí, que estaba todo bajo control, que la noche sería preciosa. Me dio algunas instrucciones finales y salió a buscar a sus padres al aeropuerto. Fue entonces cuando el doctor Fernando apareció en la cocina. Llevaba bermudas y camiseta, los pies descalzos, el pelo aún revuelto por el sueño. «Buenos días, Rosa». Su voz era diferente, más baja, más íntima. «Buenos días, doctor». Respondí sin mirarle, concentrada en picar la cebolla para la guarnición. Se sirvió café, se quedó allí parado, apoyado en la encimera, observándome. «¿Estás bien, Rosa? Pareces cansada últimamente». Levanté los ojos, sorprendida por la pregunta. «Estoy bien, doctor. Es solo el trabajo de siempre». Él la sintió despacio, pero no salió de la cocina. Se quedó allí, bebiendo el café a sorbos, con aquel silencio pesado entre nosotros. Y fue en ese momento, en esa cocina llena de luz matinal, con el olor a cebolla y café en el ambiente, cuando debía haberme dado cuenta. Debería haber visto las señales, el peligro que se acercaba. Pero yo era ingenua, confiada. Creía que mi lugar en aquella casa era seguro, que esas personas jamás me harían daño. Qué equivocada estaba. No tenía ni idea de lo que estaba por venir aquella noche vieja, cuando todo lo que conocía se iba a derrumbar con tan solo una frase, una invitación, un momento que cambiaría mi vida para siempre. El doctor Fernando finalmente salió de la cocina, pero aquella conversación se quedó resonando en mi cabeza todo el día. Había algo extraño en la forma en que me había mirado, algo que no lograba definir, pero que me dejaba inquieta. Sacudí la cabeza, intentando alejar esos pensamientos. Era Nochevieja. Tenía demasiado trabajo por delante. No podía ponerme paranoica. Pasé la mañana entera en la cocina. Preparé un relleno festivo con bacon, pasas y frutos secos, justo como le gustaba a la familia. Hice el arroz a la jardinera con las verduras bien picaditas, coloridas como confeti. Estaba aderezando el capón que había llegado de la casa de comidas, untando mantequilla con hierbas sobre la piel dorada. El flan estaba ya en la nevera desde el día anterior, firme, esperando ser desmoldado a la hora de servir. Cerca de las 11 de la mañana, doña Marisa regresó con sus padres. Don Mario era un señor bajito, simpático, de bigote blanco y ojos azules. Doña Concepción era lo opuesto, alta, delgada, siempre seria, de esas que nunca sonríen en las fotos. «Rosa, ¿cómo estás, hija mía?» Don Mario me saludó con aquella calidez tan suya, dándome un abrazo fuerte. Doña Concepción solo asintió con la cabeza, formal como siempre. La casa empezó a cobrar vida. Doña Marisa puso música, aquellas listas de reproducción de fin de año con Julio Iglesias y canciones internacionales. Rodrigo llegó con su novia, Bruna, una chica guapa de pelo liso y amplia sonrisa. Juliana apareció poco después, oliendo a protector solar, diciendo que había pasado la mañana en la piscina de su amiga.
Yo iba y venía de la cocina al comedor, poniendo la mesa con el mantel blanco bordado, la vajilla fina que solo se usaba en 1900 ocasiones especiales, las copas de cristal que brillaban bajo la luz de la lámpara. Puse centros de flores blancas en el centro de la mesa, velas doradas a los lados. Todo tenía que estar perfecto. Doña Marisa confiaba en mí para esto, y yo no iba a decepcionarla. Durante la tarde, el doctor Fernando pasó varias veces por el comedor mientras yo terminaba de arreglar las cosas. «Rosa, está quedando precioso», decía, deteniéndose a admirar la mesa. Luego, «Rosa, ¿necesitas ayuda con algo?» Y más tarde, «Rosa, no te canses demasiado. Necesito que te quedes hasta tarde hoy». Siempre mi nombre, siempre ese tono que parecía cordial, pero que tenía algo detrás, algo que aún no conseguía identificar. A las 5 de la tarde, doña Marcia subió a arreglarse. Los invitados habían acordado reunirse en el salón a las 8 para tomar unos aperitivos antes de la cena. Yo todavía tenía que terminar de calentar los platos, montar las bandejas, dejar todo listo para servir. Subí hasta mi pequeña habitación de servicio en el tercer piso para darme una ducha rápida y ponerme el uniforme limpio que había separado. La habitación era pequeña, simple, pero me gustaba. Una cama individual, un armario viejo, una ventanita que daba al patio trasero. Era allí donde descansaba a veces cuando tenía mucho trabajo y no me daba tiempo de ir a casa. Doña Marcia siempre me decía que podía usar el cuarto cuando lo necesitara, que estaba a mi disposición. Me di el baño frío, porque el día era caluroso. Me sequé el cabello, me puse el uniforme planchado. Me miré en el espejo y vi una mujer cansada, con arrugas alrededor de los ojos, manos ásperas de tanto trabajar. Pero también veía a una mujer digna, trabajadora, que nunca había hecho nada malo en la vida. Cuando bajé, ya eran las 6:30. La casa estaba revolucionada. Doña Marcia, preciosa en un vestido largo dorado, daba instrucciones a todo el mundo. «Fernando, ¿arreglaste el bar? Rodrigo, ayuda a tu abuelo con las sillas de la terraza. Juliana, ve a ver si hace falta más hielo». Entré en la cocina y me sumergí en el trabajo, calentando las bandejas, decorando los platos, organizándolo todo para que la cena fuera servida a las 10:30. A las 8 en punto, oí las voces en el salón. Risas, música más alta, el tintineo de copas. Preparé una bandeja con canapés y bocados salados. Lo llevé hasta el salón. La familia estaba toda reunida, hermosa, elegante, feliz. Don Mario, ya, estaba contando una de sus historias graciosas. Doña Concepción tomaba vino blanco en un rincón del sofá. Rodrigo y Bruna estaban abrazados, susurrándose cosas al oído. Juliana le mostraba fotos en el móvil a su madre. Y el doctor Fernando estaba allí, con pantalón de vestir negro y camisa blanca, un vaso de whisky en la mano, conversando con su suegro. Cuando entré con la bandeja, él me miró. No fue una mirada rápida, de esas que se le da a la gente de paso. Fue una mirada prolongada que recorrió mi rostro, mi cuello, y bajó hasta mis manos sujetando la bandeja. Sentí un escalofrío, pero fingí no haberlo visto. Serví los aperitivos, pregunté si alguien necesitaba algo más y volví a la cocina. Las horas pasaron en un abrir y cerrar de ojos. A las 10:30 llamé a todos a la mesa. La cena de Nochevieja estaba impecable. El pavo brillaba en el centro de la mesa, rodeado de las fuentes de arroz, guarniciones y ensaladas. Había fruta fresca, salsas especiales, panes artesanales que doña Marcia había encargado en una panadería francesa. Todos se sentaron, hicieron cumplidos y comenzaron a servirse. Yo me quedé en la cocina, esperando para recoger los platos vacíos y servir el postre. Cerca de las 11, doña Marcia me llamó. «Rosa, ven aquí un momento». Fui hasta el comedor. La familia estaba terminando el postre, el pudding que yo había preparado, y que doña Concepción, por primera vez, elogió diciendo que estaba divino.
Rosa, querida, todo está perfecto. Doña Marcia sonreía, con los ojos brillantes por el vino y la felicidad. Puedes irte a casa ahora, a disfrutar del año nuevo con tu familia. Lo dejaré todo aquí. Mañana ya lo limpio yo. Mi corazón dio un salto de alegría. Iba a conseguir llegar a casa de Lourdes a tiempo para ver los fuegos artificiales. Le di las gracias. Le dije que solo iba a guardar algunas cosas que se estropearían si se quedaban fuera de la nevera, y que luego me iría. Volví a la cocina. Guardé las sobras. Lavé rápidamente algunas fuentes. Eran las 11:20. Si me daba prisa, cogía el autobús de las 11:30. Fue entonces cuando oí su voz detrás de mí. Rosa, antes de que te vayas, necesito hablar contigo. Es sobre tu aguinaldo y la bonificación de fin de año. Me di la vuelta. El doctor Fernando estaba parado en la puerta de la cocina, la corbata floja, los 2 primeros botones de la camisa desabrochados. Puedes subir a mi despacho. Voy a buscar unos papeles para que firmes. No vi malicia en eso. Era normal. Todos los fines de año me llamaba para firmar los recibos de pago, charlar sobre el ajuste salarial. Me sequé las manos en el paño de cocina. Me quité el delantal. Claro, doctor. Subo ahora mismo. Asintió y salió de la cocina. Oí sus pasos subiendo la escalera. Miré el reloj. Las 11:25. Si era rápida, aún me daba tiempo a coger el autobús. Respiré hondo. Me arreglé el uniforme y empecé a subir las escaleras hacia la segunda planta, donde estaba su despacho. Abajo, oía las risas de la familia en el salón, la música sonando, doña Marcia llamando a todo el mundo al balcón para ver los fuegos artificiales cuando dieran las 12. Yo subía aquellas escaleras confiada, tranquila, pensando solo en recoger mi sobre y salir corriendo para abrazar a mi hermana en Nochevieja. No tenía ni idea, ninguna idea en absoluto, de que cuando entrase en aquel despacho, cuando la puerta se cerrase detrás de mí, cuando el doctor Fernando comenzara a hablar, mi vida entera iba a cambiar, que en pocos minutos, todo lo que creía sobre aquella familia, aquella casa, aquel trabajo, se iba a desmoronar como un castillo de arena arrastrado por la ola, y que yo nunca, nunca más, sería la misma Rosa que subía aquellas escaleras aquella noche de Año Nuevo. El pasillo de la segunda planta estaba silencioso, iluminado solo por la luz suave de los apliques de pared. Mis pasos emitían un sonido amortiguado sobre la alfombra, beige, esa alfombra cara que yo misma aspiraba todas las semanas. La puerta del despacho estaba entreabierta. Una rendija de luz amarillenta escapaba hacia el pasillo. Llamé suavemente. «Adelante, Rosa». Su voz vino de dentro, tranquila, normal. Empujé la puerta y entré. El despacho era como siempre. Aquel olor a cuero y papel, la estantería enorme repleta de libros de odontología y novelas, la mesa de caoba con el ordenador, portarretratos familiares, bolígrafos organizados en 1960, un portalápices de cristal. El doctor Fernando estaba sentado en el sillón detrás de la mesa, reclinado, con el vaso de whisky aún en la mano. Me miró entrar y sonrió. «Cierra la puerta, por favor. Aquí estaremos más tranquilos». Cerré la puerta, pero aquello me dio un vuelco en el pecho. Nunca antes me había pedido que cerrara la puerta. Pero aparté el pensamiento. Pensé, solo es para que el ruido de la fiesta de abajo no moleste. Me quedé de pie cerca de la puerta, con las manos cruzadas delante del cuerpo, esperando que me diera los papeles para firmar. Pero él no se movió. Se quedó allí, mirándome, dando un sorbo al whisky. «Siéntate, Rosa. No tienes por qué quedarte de pie». Señaló la silla frente a la mesa. Espité. Quería recoger mis documentos e irme de una vez, pero sería grosero rechazarlo. Me senté en el borde de la silla, la espalda recta, las manos en el regazo. «¿Doctor? ¿Los papeles?» Intenté apresurarle. Mi voz salió más aguda de lo normal. Puso el vaso sobre la mesa lentamente,
sus dedos tamborileando sobre el cristal. Luego se levantó. Mi corazón se aceleró. Dio la vuelta a la mesa, pasó por detrás de mi silla, y oí el clic de la llave girando en la cerradura de la puerta. Sentí que la sangre se me helaba. «Doctor Fernando, ¿por qué ha echado el cerrojo a la puerta?» Mi voz temblaba ahora, y me levanté de la silla, girándome para enfrentarle. Él estaba allí, entre la puerta y yo, las manos en los bolsillos del pantalón, aquella sonrisa extraña en el rostro. «Tranquila, Rosa. Solo quiero asegurarme de que nadie nos interrumpa. Tenemos que hablar de algo importante». Se acercó y di un paso hacia atrás, tropezando con la silla. «Doctor, tengo que irme. Mi hermana me está esperando. Permítame tomar los papeles y...» «Olvídate de los papeles, Rosa», me interrumpió. La voz más baja ahora, casi un susurro. «No es de eso de lo que quiero hablar contigo». Mi corazón latía tan fuerte que creí que él podría oírlo. Abajo, la música seguía, las voces de la familia riendo, ajenas a lo que estaba sucediendo allí arriba. Entonces, ¿de qué se trata, doctor? De verdad necesito irme. Se acercó un paso más. Se trata de nosotros, Rosa, sobre lo que siento por ti. Se me revolvió el estómago. ¿Qué? Mi voz salió apenas en un hilo. Él continuó, las palabras saliendo rápidas ahora, como si lo hubiera ensayado. Te he estado observando desde hace mucho tiempo. Eres una mujer increíble, dedicada, hermosa. Marta ya no me... entiende. Siempre está viajando, siempre ocupada con esas reuniones suyas. Y tú siempre estás aquí, siempre presente, siempre cuidándome. Sacudí la cabeza, las lágrimas empezando a quemarme los ojos. Doctor, está bebiendo. Usted no sabe lo que está diciendo. Su esposa está abajo. Su familia está... Yo sé exactamente lo que estoy diciendo. Me interrumpió de nuevo, más cerca ahora, tan próximo que podía oler el whisky en su aliento. Te deseo, Rosa. Quiero que seas mía. Puedo cuidarte, darte cosas que nunca has tenido. Un apartamento mejor, ropa bonita, una vida más cómoda. Ya no necesitas ser solo la empleada. Puedes ser más que eso. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Yo temblaba entera, atrapada entre él y la pared de libros detrás de mí. ¿Más que eso? ¿Qué me está ofreciendo, doctor? Mi voz salió más fuerte ahora, rabia mezclada con miedo. ¿Quiere que sea su amante? ¿Es eso? Estiró la mano, intentó tocar mi rostro, pero yo me desvié. No lo plantees de esa forma. Sería un arreglo. Algo discreto, entre nosotros dos. Marta nunca necesitaría saberlo. Tú seguirías trabajando aquí, pero tendríamos nuestros momentos, nuestras escapadas. Yo te haría feliz, Rosa. ¿Feliz? La palabra salió de mi boca como un grito ahogado. ¿Usted cree que me haría feliz destruyendo 15 años de confianza? ¿Destruyendo el respeto que tengo por mí misma? Por el amor de Dios, doctor, su esposa está ahí abajo. Sus hijos, sus suegros. Y usted aquí, encerrado, conmigo, proponiéndome esto. Él cambió de expresión. La sonrisa se desvaneció, y algo más duro apareció en su mirada. No sea ingenua, Rosa. ¿Cree que es la primera empleada que recibe una propuesta como esta? ¿Cree que alguien le creerá si se lo cuenta a alguien? Soy un profesional respetado. Tengo una familia bien estructurada. ¿Quién es usted? Una empleada doméstica sin estudios, sin familia propia. La gente dirá que usted lo inventó, que está intentando extorsionarme. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Esas palabras dolían más de lo que cualquier cosa física podría doler. Porque él tenía razón. ¿Quién iba a creerme a mí y no a él? Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Se acercó más. Su mano tocó mi brazo ahora, y sentí asco, repulsión, pánico. «Vamos, Rosa», susurró, con el rostro cerca del mío. «Acepte. Sabe que necesita este empleo,
Sabe que no va a conseguir otro tan bueno como este, y yo puedo hacer su vida mucho mejor, o puedo empeorarla mucho si me desafía. Fue la amenaza lo que me despertó. Esa amenaza velada, ese poder que él tenía sobre mí, sobre mi sustento, sobre mi dignidad. Lo empujé con fuerza, y él se tambaleó hacia atrás, sorprendido. «Yo no soy esa clase de mujer», grité, sin importarme ya si alguien de abajo iba a escuchar. «Trabajé 15 años aquí con honestidad, con respeto, ¿y usted tiene el valor de ofrecerme esto? ¿De amenazarme?» Corrí hacia la puerta. Mis manos temblaban tanto que apenas podía girar la llave. Abajo, oía a alguien subir las escaleras. «¿Rosa? ¿Está ahí arriba?» Era la voz de doña Marisa. Conseguí desatrancar la cerradura. La abrí con tanta fuerza que golpeó contra la pared. El doctor Fernando estaba parado en medio de la oficina, con los ojos muy abiertos, las manos levantadas como si fuera a explicarse. Doña Marisa apareció en lo alto de la escalera, con el vestido dorado. Una expresión confusa en el rostro. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están encerrados en el despacho? ¿Por qué está llorando Rosa?» La miré a ella, a esa mujer que yo admiraba, esa mujer que confiaba en mí, y se me partió el alma. Porque en ese momento supe que nada volvería a ser como antes. Que no importaba lo que dijera, no importaba la verdad. Mi vida en esa casa había terminado. Y mientras el doctor Fernando empezaba a hablar, inventando alguna excusa, mientras doña Marcia me miraba esperando una explicación, yo solo podía pensar en una cosa. Cómo 15 años de lealtad, de trabajo, honesto, de confianza, podían derrumbarse en pocos minutos, en el cambio de año que debería traer esperanza, pero que solo trajo la destrucción de todo lo que había construido. Gente, lo que voy a contar ahora fue el momento más difícil de mi vida. Incluso hoy, años después, mi corazón todavía se acelera cuando lo recuerdo. Si están siguiendo esta historia desde el principio, saben que trabajaba desde hacía 15 años en la casa de la familia Méndez, que yo confiaba en ellos como si fueran mi propia familia. Pero en aquella Nochevieja, todo cambió. Todo. Antes de continuar, les pido que dejen un me gusta si les está gustando la historia, comenten qué les parece y se suscriban al canal. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora, vayamos a lo que sucedió en aquel despacho. Cuando el doctor Fernando me pidió que subiera a su despacho en el segundo piso, no pensé nada raro. Creí que sería sobre el pago del mes, quizá alguna instrucción para los próximos días, o incluso una gratificación de fin de año. Mi corazón estaba ligero, aliviado por haber logrado hacer todo perfecto aquella noche, y estaba ansiosa por encontrarme con mi hermana Lourdes y celebrar el cambio de año con ella. Subí las escaleras mientras abajo escuchaba a la familia reír, conversar, y la música sonaba bajito. Doña Marcia estaba contando una historia sobre su viaje al retiro espiritual. Mario pedía más vino. Era un escenario de paz, de normalidad, de una familia feliz, celebrando la llegada de un año nuevo lleno de promesas. El despacho del doctor Fernando estaba al final del pasillo de la segunda planta. Era una estancia grande, con estanterías de libros de odontología del suelo al techo, una enorme mesa de madera oscura, sillas de cuero y cuadros con diplomas y certificados en las paredes. Olía a libro viejo y a aquel perfume caro que él usaba. La puerta estaba entreabierta, la luz encendida. Llamé suavemente. «Adelante, Rosa». Su voz vino desde 1990, dentro, tranquila, pero había algo distinto en ella, algo que aún no conseguía identificar. Empujé la puerta y entré. Estaba sentado en la silla detrás de la mesa, reclinado, con un vaso de whisky en la mano. La corbata estaba aflojada, los 2 primeros botones de la camisa abiertos. Tenía una sonrisa en el rostro que me incomodó de inmediato. «Cierra la puerta, por favor». Me lo pidió, y yo obedecí. Después de todo, era mi jefe.
y nunca había cuestionado ninguna orden suya en 15 años. La puerta se cerró con un clic suave, y de repente el ruido de la fiesta de abajo se amortiguó, distante, como si hubiera entrado en otro mundo. «Siéntese», señaló una de las sillas frente a la mesa. Me senté en el borde, con las manos en el regazo, los dedos entrelazados. «¿Quería hablar conmigo, doctor?» Mi voz salió baja, vacilante. Dio un sorbo al whisky. Colocó el vaso sobre la mesa despacio, sin apartar los ojos de mí. «Rosa, ¿cuánto tiempo lleva trabajando aquí?», preguntó, aunque sabía la respuesta. 15 años, doctor. 15 años, repitió, balanceando la cabeza. «Usted es una mujer especial, ¿lo sabía? Muy especial». Agradecí con un asentimiento de cabeza, sin comprender a dónde quería llegar. El corazón me empezó a latir más rápido. Algo andaba mal. Lo sentía en el aire, en aquel silencio pesado entre sus palabras. «En estos 15 años, usted ha visto muchas cosas en esta casa, ¿no es así?», continuó, levantándose de la silla. Empezó a pasear por el despacho, las manos en los bolsillos, esa actitud casual que no encajaba con la tensión que yo sentía crecer en el ambiente. Vio a la familia crecer, los negocios prosperar, lo vio todo. «Sí, señor», respondí, con la boca secándose. ¿Hacia dónde iba esta conversación? Se detuvo al otro lado de la mesa, apoyó las manos en la superficie de madera e inclinó el cuerpo hacia adelante. «Rosa, siempre la he admirado. Su dedicación, su discreción, su lealtad. Son cualidades raras hoy en día». Hizo una pausa, con los ojos fijos en los míos. «Por eso quiero hacerle una propuesta que puede cambiar su vida». Mi estómago se encogió. ¿Propuesta? ¿Qué clase de propuesta? Intenté mantener la expresión neutra, profesional, pero por dentro una sirena había empezado a sonar. Le dio la vuelta a la mesa, se quedó de pie a mi lado, demasiado cerca. Podía sentir el olor a whisky en su aliento, el calor de su cuerpo irradiando. «Es usted una mujer sola, Rosa, sin familia, propia, sin marido, sin hijos. Debe ser duro, me imagino. Debe ser solitario». Su voz era suave ahora, casi íntima, y yo quería levantarme, salir de allí, pero mi cuerpo se había congelado en la silla. «Yo tengo a mi hermana, a mis sobrinos», conseguí decir con la voz temblorosa. «Sí, pero no es lo mismo, ¿verdad?». Puso la mano en el respaldo de mi silla, se acercó aún más. «Rosa, puedo ofrecerle mucho más de lo que tiene ahora. Verdadera seguridad financiera, una vida cómoda, sin preocupaciones. Todo lo que tiene que hacer es ser especial para mí, solo para mí». El mundo se detuvo. Sus palabras resonaron en la oficina, pesadas, imposibles de deshacer. Ser especial para él. Yo sabía exactamente lo que estaba diciendo, lo que estaba proponiendo, pero mi mente se negaba a aceptarlo. Aquello no podía estar pasando. No con don Fernando, no después de 15 años de trabajo honesto, de respeto, de confianza. Yo no entiendo, doctor. Mentí, porque entender era admitir el horror de aquella situación. Él sonrió, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Creo que sí lo entiendes, Rosa. Eres una mujer inteligente. Estoy hablando de un acuerdo discreto entre nosotros dos. Nadie tiene por qué saberlo. Marisa viaja tanto últimamente, está tanto tiempo fuera. Nosotros dos aquí, solos en la casa. ¿Por qué no aprovechar?» Sentí la náusea subir por mi garganta. Me estaba proponiendo ser su amante. Me estaba tratando como un objeto que podía comprar, usar, esconder. 15 años de trabajo, de dedicación, de lealtad, y así era como me veía. No como Rosa, la empleada de confianza, la mujer que conocía a su familia íntimamente, que había estado presente en cada momento importante de sus vidas.
Me veía como alguien disponible, alguien a quien podía seducir con dinero, alguien sin más valor que su cuerpo. Me levanté de la silla tan rápido que casi se cae hacia atrás. Doctor Fernando, yo necesito irme. Mi hermana me está esperando. La voz me salió extraña, demasiado alta, demasiado temblorosa. Intenté pasar a su lado, pero me sujetó el brazo. No fue fuerte, no fue violento, pero fue suficiente para hacerme detener. Rosa, no seas precipitada. Piensa bien en lo que te estoy ofreciendo. Hablaba bajo ahora, urgente. Puedo triplicar tu sueldo, puedo comprarte una casa, puedo darte una vida que nunca soñaste tener. Todo lo que tienes que hacer es decir sí. Es así de simple. Simple. Él creía que era simple. Creía que mi dignidad tenía precio, que mis valores podían comprarse, que 15 años de trabajo honesto podían transformarse en algo sucio, escondido, vergonzoso. Las lágrimas empezaron a arderme en los ojos, pero me negué a dejarlas caer allí, delante de él. Yo no soy ese tipo de persona, doctor, conseguí decir, tirando del brazo levemente. Respeto a la señora Marisa, respeto a esta familia. Yo nunca... Mi voz falló. Soltó mi brazo, dio un paso hacia atrás, pero su expresión había cambiado. Ya no era aquella sonrisa falsa, seductora. Era algo más duro, más frío. Estás cometiendo un error, Rosa, un error grave. Piensa bien antes de negarte. Piensa en todo lo que tienes que perder. Eso sonó a amenaza, y tal vez lo fuera. Mi corazón se disparó de repente. Ahora estaba asustada, miedo de verdad, miedo de lo que él podía hacer, de lo que podía decir, de cómo podía usarlo todo en mi contra. Con permiso. Susurré y salí de la oficina tan rápido como pude sin echar a correr. Bajé las escaleras a ciegas. Las lágrimas finalmente se escaparon, cálidas sobre mis mejillas. Abajo, la fiesta continuaba. Risas, música, la cuenta atrás se acercaba. Eran las 11:40. Faltaban 20 minutos para el cambio de año. Entré en la cocina, agarré mi bolso del armario con las manos temblando tanto que casi lo dejó caer. Necesitaba salir de allí. Necesitaba marcharme antes de que él bajara, antes de tener que mirarlo de nuevo, antes de tener que fingir que nada había pasado. ¿Rosa? La voz de doña Marcia me hizo quedarme paralizada en la puerta trasera. Había entrado en la cocina, el rostro sonrosado por el vino, una sonrisa feliz en los labios. ¿Ya se va? Pero falta poco para el cambio de año. Quédese con nosotros, querida. Es parte de la familia. No pude mirarla. No pude mirar a esa mujer buena, generosa, que confiaba en mí, que confiaba en su marido, que no tenía idea de lo que acababa de ocurrir en el despacho del segundo piso. Tengo que irme, doña Marcia. Mi hermana me está esperando. Le agradezco mucho, pero tengo que irme. Ella no insistió, pero me di cuenta de que había notado algo raro. Rosa, ¿está bien? ¿Está llorando? Negué con la cabeza. Forcé una sonrisa. Estoy bien, solo emocionada por el año nuevo. Ya sabe cómo es. Feliz año nuevo para usted y toda su familia. Y salí por la puerta trasera antes de que pudiera hacer más preguntas. El aire de la noche estaba cálido, sofocante, cargado de humedad y de fuegos artificiales distantes. Caminé rápido por el patio, crucé la verja lateral y llegué a la calle. Mis piernas temblaban. Me dolía el pecho. Las lágrimas no paraban de caer. Miré hacia atrás por última vez y vi la casa completamente iluminada, hermosa, festiva. Aquella casa que había sido mi mundo durante 15 años. Dentro de aquella casa, el doctor Fernando estaba bajando las escaleras, volviendo a la fiesta como si nada hubiera pasado. Iba a abrazar a su esposa, brindar con la familia, celebrar la Nochevieja con fuegos artificiales y champán. Y yo estaba allí, sola en la calle oscura, con el corazón destrozado, intentando asimilar lo que acababa de suceder.
Empecé a caminar hacia la parada de autobús, pero mis piernas flaquearon. Me senté en el bordillo, abracé mis rodillas y lloré. Lloré por todo lo que había perdido en aquellos 15 minutos en el despacho. La confianza, el respeto, la sensación de pertenencia. Lloré porque sabía que nunca más podría volver a aquella casa de la misma manera. Lloré porque el hombre que yo admiraba me había visto como un objeto, como algo que él podía comprar. Los fuegos artificiales empezaron a estallar en el cielo. Medianoche. Año Nuevo. A mi alrededor, la gente gritaba: ¡Feliz Año Nuevo! Se abrazaban, celebraban, y yo estaba allí, sola, destruida, preguntándome qué iba a hacer ahora. ¿Cómo iba a pagar mis cuentas sin ese trabajo? ¿Cómo iba a mirar a doña Marta a la cara el lunes? ¿Cómo iba a seguir trabajando en aquella casa sabiendo lo que sabía? Saqué el móvil del bolso con manos temblorosas. Llamé a Lourdes. ¿Hermana? Su voz era alegre, con ruido de fiesta de fondo. Rosa, feliz Año Nuevo. ¿Dónde estás? No pude hablar. Solo lloré al teléfono. ¿Hermana? ¿Rosa? ¿Qué ha pasado? Su voz se volvió preocupada, alarmada. Voy a ir a buscarte. Dime dónde estás. Conseguí decir la dirección entre sollozos. Colgó prometiendo llegar en 10 minutos. Me quedé allí sentada en el bordillo, oyendo los fuegos artificiales explotar, viendo las luces de colores pintar el cielo, sintiendo cómo mi mundo se derrumbaba. El Año Nuevo había llegado, pero para mí parecía el fin de todo. Y lo peor es que aquello era solo el principio. Porque cuando le dices no a un hombre poderoso, cuando rechazas su propuesta y hieres su ego, las consecuencias llegan. Y llegaron, de verdad. Llegaron de una forma que jamás pude imaginar. Pero eso lo contaré en el próximo capítulo. Oigan, si los capítulos anteriores fueron difíciles de narrar, este es aún peor. Porque lo que sucedió los días siguientes a aquella Nochevieja me demostró que la vida puede cambiar completamente en cuestión de horas. Si me están siguiendo desde el principio, sabrán que salí de esa casa destrozada, llorando en la calle, esperando a que mi hermana viniera a recogerme. Lo que yo no sabía es que ese era solo el comienzo de una pesadilla que duraría semanas. Dejen su me gusta, comenten qué les está pareciendo y suscríbanse al canal porque esta historia aún no ha terminado. Ahora, vayamos a lo que ocurrió después de esa noche. Mi hermana Lourdes llegó unos 15 minutos después de mi llamada. Estaba con su marido, José Carlos, y habían salido corriendo de la fiesta de los vecinos cuando escucharon mi desesperación por teléfono. Cuando el coche se detuvo frente a mí y vi el rostro preocupado de Lourdes, me derrumbé de nuevo. Ella bajó, me abrazó allí mismo en la acera, y lloré en su hombro como no lo hacía desde niña. ¿Qué pasó, hermana? Dime qué te ha hecho ese hombre. Estaba furiosa, asustada, sujetándome por los hombros para mirarme a la cara. Intenté contárselo allí mismo, en la calle, entre sollozos, pero las palabras no me salían correctamente. Me puso en el asiento trasero del coche, se sentó a mi lado y José Carlos condujo en silencio hasta su casa. Cuando llegamos, la fiesta de los vecinos seguía allí, música alta, gente riendo en 1900 los patios. Pero los tres entramos en la silenciosa casa de Lourdes y nos sentamos en la mesa de la cocina. Me sirvió un vaso de agua, esperó a que me calmara, y entonces me pidió que se lo contara todo desde el principio. Lo hice. Le hablé de las miradas del doctor Fernando durante las últimas semanas, de la sensación extraña que tenía, pero que intentaba ignorar. Le conté que me llamó a su despacho, sobre la propuesta indecente, sobre sus palabras, ofreciendo dinero, casa, seguridad, todo a cambio de convertirme en su amante. Conté sobre las náuseas que sentí, sobre el miedo, sobre la amenaza velada cuando me negué. Con cada palabra mía, el rostro de Lourdes se ponía más rojo de ira. José Carlos golpeaba la mesa con el puño cerrado. Ese desgraciado,
Ese hijo de puta, gritó él, y Lourdes tuvo que pedirle que bajara la voz, que los vecinos iban a oír. Hermana, no puedes volver a esa casa, dijo ella sujetando mis manos. Ya no vas a trabajar para ese hombre. Nos las arreglaremos. Te quedas aquí con nosotros hasta que encuentres otro empleo. Pero era mi único empleo, Lourdes. 15 años de trabajo. ¿Cómo voy a pagar mis facturas? ¿Cómo voy a pagar el alquiler de mi habitación? Estaba desesperada, porque la cruda realidad práctica comenzaba a pesar. Sí, yo tenía mi dignidad. Sí, había rechazado aquella horrible propuesta. Pero ¿y ahora qué? ¿Cómo iba a sobrevivir sin ese sueldo que había sido mi única fuente de ingresos durante tanto tiempo? Lourdes se quedó pensativa. Después dijo: «Tienes que contárselo a doña Marcia. Tienes que contarle lo que hizo su marido». Moví la cabeza inmediatamente. No puedo. Ella no va a creerme. Él es su marido desde hace 30 años, el padre de sus hijos, el hombre que ella ama. ¿Quién soy yo? La empleada. Ella va a pensar que estoy inventando, que quiero dinero, que estoy intentando destruir su matrimonio. Y quizá tendría razón en pensarlo, hermana, intervino José Carlos. Ese tipo de hombre es peligroso. Tiene dinero, tiene influencia, tiene abogados. Si lo acusas sin pruebas, puede demandarte por difamación. Puede arruinar tu vida por completo. Sus palabras me helaron. Tenía razón. No tenía pruebas. No tenía grabación. No tenía testigo. No tenía nada más que mi palabra contra la suya. Pasamos horas conversando en aquella cocina. La fiesta de los vecinos fue terminando. Las calles se quedaron en silencio. El cielo comenzó a clarear anunciando el primer día del año nuevo. Decidimos que yo no iría a casa de los Ortega al día siguiente. De todas formas era festivo, y yo no trabajaba en días festivos. Eso me daría un día para pensar, para decidir qué hacer. Dormí en el sofá de Lourdes esa noche, pero no fue dormir de verdad. Me quedé despierta mirando al techo, repasándolo todo en mi cabeza. Pensaba en doña Marcia, en la forma en que me había llamado familia, en el abrazo que me había dado en Navidad. Pensaba en sus hijos, en Rodrigo y en Juliana, que crecieron viéndome como parte de la casa. Pensaba en 15 años de historia que habían sido manchados en 15 minutos. Al día siguiente, 1 de enero, mi móvil sonó temprano, las 8 de la mañana. Era doña Marcia. El corazón me dio un vuelco. Lourdes estaba a mi lado y me hizo un gesto para que no contestara, pero yo contesté. Necesitaba saber lo que quería, si el doctor Fernando había contado alguna mentira sobre mí, si ya me estaban acusando de algo que no hice. «Rosa. Feliz año nuevo, querida». Su voz sonaba normal, incluso alegre. «¿Llegaste bien a casa ayer?» Me quedé preocupada. «¿Saliste tan rápido?» Respondí que sí, que había llegado bien, que estaba en casa de mi hermana. «Ah, qué bien. Mira, sé que es día festivo, pero olvidamos algunas cosas que tienen que guardarse en la cocina. ¿Puedes pasarte por aquí un momento rápido?» «No tardarás nada». Sentí que el pánico ascendía. Ir a aquella casa, ver al doctor Fernando de nuevo, enfrentarme a aquel hombre que me había humillado, que me había tratado como un objeto. «Doña Marcia, hoy no me siento muy bien». Intenté inventar una excusa, pero ella insistió. «Rosa, es de verdad rapidísimo, media hora como mucho. Y de paso aprovechas para recoger tu paga que se me olvidó darte ayer». La paga. Claro, necesitaba ese dinero. Necesitaba pagar mi alquiler que vencía el día 5. Miré a Lourdes, que movía la cabeza frenéticamente en negación, pero yo dije: «Está bien, doña Marcia. Iré dentro de un rato». Colgué y me enfrenté a la furia de mi hermana. «Tú. ¿Estás loca? No irás». «Pero necesito el dinero, Lourdes. Y tengo que recoger mis cosas del armario de allí. No puedo desaparecer así sin más». José Carlos se ofreció a acompañarme. «Yo entro contigo. Me quedo allí esperando».
pero me negué. La señora Marcia lo encontraría extraño y haría preguntas. Tenía que ir sola, ser rápida, coger el dinero y mis cosas, y marcharme. Así de simple. Llegué a la casa de los Méndez a las 10 de la mañana. El día estaba precioso, soleado, cielo azul y despejado. La calle estaba silenciosa. Las otras mansiones del barrio, con sus portones cerrados, tenían a las familias aún durmiendo después de las celebraciones. Toqué el timbre y la señora Marcia me abrió la puerta, sonriente, en bata de seda, el cabello recogido en un moño informal. Pasa, pasa. Siento haberte llamado en pleno festivo, pero ya conoces a Fernando. Es incapaz de dejar algo fuera, de su sitio. Ella rió, y ese comentario, tan inocente, me provocó náuseas otra vez. Entré por la puerta principal, algo que yo rara vez hacía. Siempre entraba por la puerta trasera, la de servicio, la de las empleadas. Pero esta vez crucé por delante, y la casa estaba exactamente igual que la había dejado la noche anterior. Las copas de champaña seguían en el fregadero de la cocina, algunos platos por fregar, restos de la fiesta. Voy a buscar tu paga arriba. ¿Puedes ir recogiendo estas cosas? La señora Marcia subió las escaleras y me quedé sola en la cocina. Empecé a trabajar en modo automático, lavando las copas, guardando la vajilla, limpiando las encimeras. Era extraño hacer aquello sabiendo que tal vez fuera la última vez, que después de ese día probablemente nunca más volvería a aquella cocina que conocía mejor que mi propia casa. Fue entonces cuando oí sus pasos, pesados, lentos, bajando las escaleras. Todo mi cuerpo se tensó. Continué fregando. Dime un nota, espaldas a la puerta, fingiendo no haberle oído. Pero sabía que estaba allí. Podía sentir su presencia, ese peso en el ambiente que antes no existía. Rosa. Su voz era baja, controlada. No respondí. Seguí lavando las copas, las manos temblando dentro del agua con jabón. Rosa, mírame cuando te hablo. Ahora había irritación en su tono. Respiré hondo. Me sequé las manos en el paño de cocina. Me giré. Él estaba allí, parado en la puerta de la cocina, en pantalones cortos y camiseta. Él, pelo despeinado, una taza de café en la mano. Parecía informal, relajado, como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera hecho una propuesta indecente la noche anterior, como si no hubiera intentado comprarme, usarme, convertirme en un secreto sucio. Pensé en lo que hablamos ayer, dijo, tomando un sorbo de café. Espero que haya cambiado de idea. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. No he cambiado, doctor Fernando. Mi respuesta es no. Dejó la taza sobre la encimera. Dio 2 pasos en mi dirección. Estás cometiendo un gran error, Rosa. Un error del que te arrepentirás. Aquello era una amenaza clara ahora. Ya no estaba el tono seductor, la voz suave, las promesas de dinero y seguridad. Era amenaza pura. Sentí que el miedo me invadía, pero mantuve la barbilla en alto. Trabajo aquí desde hace 15 años con honestidad y respeto. No voy a cambiar eso ahora. Se rió. Fue una risa corta, sin humor. ¿Honestidad? ¿Respeto? ¿Crees que esas cosas importan, Rosa? Eres una empleada doméstica sin estudios, sin familia, sin nada. ¿Quién te crees que eres para rechazarme? Cada palabra era una puñalada. Me estaba mostrando lo que realmente pensaba de mí. Ya no era el patrón educado, amable, respetuoso. Era un hombre poderoso acostumbrado a conseguir lo que quería, furioso porque alguien inferior se había atrevido a decir no. En ese momento, doña Marcia bajó las escaleras. «¿Fernando? ¿Estás en la cocina?» Él cambió la expresión instantáneamente. El rostro duro, amenazador, se transformó en una sonrisa casual.
Sí, amor. Vine a buscar más café. Ella entró en la cocina. Me extendió un sobre. Aquí tienes, Rosa. Tu pago y un bono por el excelente trabajo en la cena de ayer. Tomé el sobre con manos temblando. Gracias, doña Marta. Ahora, si me permite, tengo que irme. No podré trabajar hoy. No me estoy sintiendo bien. Ella hizo una expresión de preocupación. Está bien, cariño. Descansa. Nos vemos el lunes. Asentí. Cogí mi bolso del armario y salí de aquella casa lo más rápido que pude. En la calle, abrí el sobre. Allí estaba mi sueldo del mes y un bono generoso, como ella había dicho. Pero junto con el dinero había una nota. La letra era de él. Yo la reconocí. Solo decía: última oportunidad. Piénsalo bien. Volví a casa de Lourdes con aquella nota en la mano y una certeza en el corazón. El doctor Fernando no iba a dejar las cosas así. Hombres como él no aceptan ser rechazados, sobre todo por alguien a quien consideran inferior. Y yo estaba en lo cierto, porque el lunes, cuando volví a trabajar, todo había cambiado, y la pesadilla que estaba viviendo apenas había comenzado.